¿Qué pasaría si Rusia ganase la guerra? Las gentes imaginan que si Rusia gana, esto implicaría lo que ellos entienden como la esclavitud del comunismo. No importa que Rusia lleve más de 3 décadas sin ser comunista. Sería como Corea del Norte. Perderíamos nuestras libertades. Se imaginan algo así como la novela 1984, con telepantallas en las que se les dice absolutamente todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que pensar y sentir. Un momento. ¿No es eso lo que ya ocurre actualmente? Si Rusia gana la guerra, el modo de vida occidental desaparecerá. A pesar de que Occidente es ya de hecho una sociedad distópica, se mantiene en la ilusión paradisíaca por la sencilla razón de que vive a costa de los demás. Incluso los propios líderes europeos lo reconocen, acordémonos de Meloni, diciendo que Francia vive a costa de extorsionar a sus excolonias africanas mediante el uso del franco colonial. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué habría de desaparecer el modo de vida occidental? La razón es simple. Las élites occidentales no pararán, no se rendirán, porque de hacerlo tendrían que pagar. Las gentes se refugian en sus líderes y ponen en ellos sus esperanzas en sus preocupaciones individuales. ¿Tendré pensión en mi vejez? ¿Tendré tratamiento médico para mi enfermedad? Etcétera. Pero también ponen sobre sus líderes las culpas. Eso es culpa de los políticos, dicen. El caso es que estos líderes cargan la responsabilidad de todo esto. Alimentan las esperanzas, pero son blanco de las frustraciones de las gentes. Solo así podemos comprender los acontecimientos de las últimas décadas. Estos líderes occidentales sabían desde hace mucho tiempo que la sociedad occidental, su economía y aun su cultura serían insostenibles en el medio plazo. Implementaron todo tipo de medidas desde su óptica moderna, evolucionista y malthusiana, y el resultado fue desastroso. Pero fueron incapaces de verlo, puesto que esas filosofías no podían más que alimentar la soberbia. Así pues, las medidas fueron cada vez más draconianas y también cínicas. Esto se trasladó al mundo cultural con aquellas canciones que hablaban de confusión, de injusticia, pero también de idealismo, de utopía. Las raíces del problema fueron obviadas y todo se centró en el sentimentalismo, es decir, exigieron a sus líderes resultados ideales, utópicos y sentimentales. ¿Qué hicieron estos líderes? Darles lo que pedían. Pero entonces se produjo la paradoja. Al darles lo que pedían, implementaron con más fuerza la extorsión en forma de medidas económicas y monetarias, como la doctrina del shock o el franco colonial, e implementaron también medidas bélicas, como la doctrina Zebrowski, y medidas políticas, como la doctrina Wolfowitz. No solo fuera de sus respectivos países, sino también dentro. Son los tiempos de la destrucción de la agricultura y la industria en España, por poner un ejemplo. Es decir, se les dio a esas gentes ecología, tribus urbanas, liberación sexual, etc. Pero hubo que pagar el precio, que sería en última instancia el futuro de las siguientes generaciones, que vivirían en un occidente lleno de derechos a todo tipo de frivolidades, pero sin derecho a un trabajo o una vivienda digna. Lleno de ecología y buen rollismo, pero sin posibilidad de conformar una familia propia. Lleno de sexo desenfrenado, pero sin amor genuino, ni en sus familias, donde las insatisfacciones no podían más que generar conflictos, ni en sus relaciones de pareja, donde no había más escapatoria que ser un eterno adolescente sin perspectivas, ni en las comunidades, que se convirtieron en fríos soviets burocráticos, donde solo se justifican sueldos y se tapa todo con estadísticas que no significan nada. Con este panorama, las gentes occidentales echaron la culpa de los problemas a sus líderes y sus líderes, no pudiendo echarle la culpa públicamente a la gente, generaron un culpable externo. Así vimos todos en televisión caer las Torres Gemelas por culpa de Osama Bin Laden. Pero eso no era verosímil por sí mismo. ¿Se había cargado Bin Laden la agricultura o la familia en Occidente? No. Pero los inmigrantes sí era verosímil que se hubieran cargado la agricultura. Y el patriarcado sí era verosímil que se hubiera cargado la familia, ¿verdad? Entonces los yihadistas de Bin Laden debían haber provocado las migraciones. Sí, habían sido ellos, no Occidente, quienes se habían cargado los países de los que venían. Por eso había que invadir Afganistán e Irak. Entonces, la tradición debía haber provocado el desastre familiar occidental. Había sido la tradición, no la modernidad occidental, la que se había cargado la familia. Entonces, había que implementar políticas, financiar ideologías, cualquier cosa con tal de cubrir ese hueco. Ahí tenemos el feminismo, el heteropatriarcado tenía la culpa de todo.
La distopía en la que viven las gentes occidentales se fraguó en las décadas finales del siglo XX y el ominoso siglo XXI. Las gentes dieron a los políticos el plácet, el jardín de Borrell resplandecía, pero no daban las cuentas. Paralelamente al aspecto sociopolítico y cultural del proceso, corría el aspecto económico y financiero. El dólar comienza ya muy pronto a ser un elemento de extorsión, no solo fuera, sino también para los aliados. De Gaulle lo denunciaba ya en aquellos años 60 y acabó siendo acallado, no sin dificultades, tras el espontáneo mayo del 68. Las primaveras habían alcanzado Europa. ¿Qué estaba ocurriendo? Simplemente no había suficiente para mantener a flote la distopía occidental. Las gentes exigieron soluciones a sus líderes y sus líderes inventaron la deuda infinita. Un nuevo invento que extorsionaría todavía más a esos desdichados países no occidentales, pero también a las nuevas generaciones de europeos. Las innovaciones financieras convirtieron lo que había sido una economía mayormente industrial en una economía de servicios, es decir, la base pasó de ser real a especulativa. ¿Qué significaba esto? Algo nuevo. Ahora se pasaba a depender de esos países inferiores no occidentales. Ellos lo fabricarían todo, pero nunca se rebelarían debido a su inferioridad y en caso de hacerlo se les aplastaría militarmente. Es ahora cuando de verdad se entiende la doctrina Zebrowski. Había que asegurarse de que esos países lo fabricasen todo, pero que nunca pudieran montar su propio paraíso. El planeta no lo soportaría, ¿verdad? Ahora ya podemos entender lo que está pasando con Rusia. Las élites occidentales no pueden permitirse que Rusia siga por ese camino, tampoco China, etc. ¿Por qué? Todo el discurso que hemos expuesto se desmoronaría. No es una opción el entendimiento con Rusia, porque ¿cómo justificaría las decisiones tomadas de las cuales esas élites son responsables? Y las gentes occidentales. Las gentes le señalarían sin dudar. Por eso la propaganda está en su punto álgido, porque si se llega al punto en que las gentes dejen de creer, las élites occidentales cargarían toda la culpa. Todo se desvelaría. Así pues, es irrelevante si las gentes viven ya en una distopía delirante. El auténtico problema es si algo las despierta. Y ese algo sería la desaparición del modo de vida occidental. Es decir, el problema no está en que las gentes no tengan derechos o futuro para sus hijos, sino en que no pueda financiarse el delirio y la propaganda en la que viven esas gentes. Por eso, puede faltar el dinero público para operaciones rutinarias, pero no para operaciones de cambio de género. Puede faltar el dinero para el mantenimiento de infraestructuras públicas, pero no para el mundo del espectáculo, el fútbol, los famosos. Puede faltar el dinero incluso para la industria bélica, pero no para los medios de comunicación. Puede faltar incluso la calefacción o las duchas, pero de ningún modo faltará el internet o la señal de televisión. Volviendo al principio de lo que decíamos, las gentes temen el régimen de Putin, temen esa distopía estilo 1984 en la que ya están viviendo. Pero lo que de verdad temen es perder el orden de cosas de sus líderes, puesto que ello implicaría el fin de su estilo de vida, que ellos perciben como esa pensión de jubilación, esa sanidad y esa sensación general de que aquí se vive bien. No como en Rusia, no como en Corea del Norte. Y no pueden perder esta sensación por la misma razón por la que sus líderes no pueden permitir que gane Rusia. Es decir, temen ser juzgados. Después de todo, si el estilo de vida occidental colapsa, ¿cómo se lo explicarían a sus hijos o a ellos mismos? El show debe continuar. Los occidentales están atrapados en una monstruosa trampa macabra, mala para los demás, pero también mala para ellos mismos. Una auténtica drogadicción. La humanidad librada a sí misma, a sus instintos más bajos. Rusia amenaza todo un estilo de vida, de ahí la demonización de Putin, de todo lo ruso. Putin es el aguafiestas que viene a decirnos que la droga es mala. ¿Quién se cree que es? Si Rusia gana, no va a ser posible continuar con la deuda infinita. La fiesta se terminaría. Pero siguiendo con el símil, si Rusia es el aguafiestas, ¿quién es el camello? El camello es Ucrania. Esto puede parecer raro, pero si lo observamos desde el punto de vista que hemos analizado aquí, ¿cuál es el defensor heroico de la democracia? Ucrania. ¿Quién parará al malvado Putin evitando que la jungla se adentre en el jardín idílico occidental? Ucrania. ¿Quién se mantiene firme en los valores europeos de feminismo, libertad sexual, derechos LGTB, etc.? Ucrania. Es un camello, por eso se le perdona un poco de corrupción y cosillas de camellos. La cuestión es conseguir nuestra dosis, ¿no es cierto? Está todo muy claro. La OTAN es el dealer, el intermediario,
entre el cártel y el camello. Y el cártel existe porque hay drogadictos, y los drogadictos porque existe el cártel, el dealer y el camello. La cuestión es, ¿por qué los drogadictos son drogadictos? En este punto puede entenderse la cuestión filosófica de la modernidad. La modernidad nació sobre la base del materialismo. Solo existe lo material, con lo cual no hay nada trascendente. Entonces lo más elevado del hombre no son las virtudes tradicionales, sino los vicios tradicionales. Esto los modernos lo expresan como vitalismo. En síntesis, la vida es muy corta y no hay nada más que este cuerpo y esta vida, con lo cual lo suyo es disfrutar ese poco de tiempo dándose a los placeres corporales. También se contemplan los placeres mentales, pero nunca desligados de lo corporal. Desde este punto de vista, las virtudes tradicionales pasan a ser el problema. Es tan lógico filosóficamente como lo es para un yonki. Lo que sea que se interponga en su adicción, la cual lógicamente está basada en su satisfacción corporal, es el problema. Para el yonki, el problema nunca es su adicción. De hecho, él no cree ser adicto. Él solo practica el libre examen, solo sigue a su conciencia, ¿no es cierto? Y además está justificado por su fe. Si solo existe lo material, con lo cual la vida es corta y la satisfacción corporal lo es todo, entonces su adicción está bien, y quien se interponga es el enemigo. Esta filosofía es tan vieja como el protestantismo. Lutero mismo la practicó. Por supuesto, no queremos decir con esto que todos los protestantes sean malas personas, solo pretendemos decir que el protestantismo fue la primera manifestación, en forma religiosa, de la modernidad. No pretendemos atacar a los protestantes, sino solo indicar el aspecto filosófico de la modernidad. Cómo éste fue permeando y cómo domina totalmente la mentalidad occidental. Entonces, la victoria rusa sería un choque tremendo de realidad a todos los niveles para las gentes occidentales. Pasarían a no tener nada, no solo a nivel material, para el cual sus amos ya les están preparando con aquello de no tendrás nada y serás feliz, sino también a nivel, digamos, filosófico, puesto que los modernos no creen que exista lo espiritual. Entonces, la victoria rusa sería un choque tremendo de realidad a todos los niveles para las gentes occidentales. Pasarían a no tener nada, no solo a nivel material, para el cual sus amos ya les están preparando con aquello de no tendrás nada y serás feliz, sino también a nivel, digamos, filosófico, puesto que los modernos no creen que exista lo espiritual. Además, las gentes en Occidente están acostumbradas a vivir así y no serían capaces de implementar cambios por sí mismas. Por eso Klaus Schwab y compañía se encargan de implementar esos cambios por ellos. Alguien dirá que Schwab no es ruso. Efectivamente, la gente está siendo condicionada para pensar que quien en realidad les está quitando su estilo de vida son los rusos, no sus propias élites. El problema entonces no es que los rusos estén enfrentados a las gentes occidentales, el problema es que los rusos están enfrentados a las élites occidentales. Es un duelo en la cumbre. Mientras los titanes luchan, las gentes permanecen entretenidas sin sospechar siquiera que gane quien gane, su estilo de vida está acabado. Nadie les desengaña, pero ¿se dejarían desengañar si alguien lo intentase? Si Rusia gana la guerra, algunas tendencias que comenzaron mucho antes continuarán e incluso se enfatizarán. Cosas como los movimientos migratorios, la mendicidad y el hampa, así como el crimen, tanto organizado como general. El descenso de la esperanza de vida, así como la falta de salud, son más que obvios ya. Pero hay que entender que el nivel de vida occidental se asocia con la sanidad pública. Este asunto es delicado, puesto que la medicina moderna ha sido el alegato más poderoso de los defensores de la filosofía moderna. Esa es la auténtica razón de por qué ocurrió lo que ocurrió hace un par de años, así como la razón de por qué no podemos siquiera hablar de ello aquí. Hay que entender que si Rusia gana, los estados occidentales se verían obligados a deshacerse de las cargas más inasumibles, es decir, de la sanidad, de las pensiones, de las infraestructuras, es decir, pasarían a ser estados fallidos. Así pues, es necesario para los estados occidentales mantener la percepción general de que la sanidad sigue ahí, salvando la vida a las gentes. Lo mismo ocurre con la tecnología, así como lo que podemos llamar ciencia ficción, con toda propiedad. Es decir, todas esas sandeces de viajes galácticos, robots superhumanos, etc. La cultura jugó un papel importante en esa percepción de las gentes. Las películas y series distópicas se han multiplicado exponencialmente. Lo que se dibuja en ellas es invariablemente lo mismo: sociedades aberrantes, catástrofes espantosas, etc. En comparación con este panorama, ¿quién tiene derecho a quejarse siquiera del jardín de Borrell?
Como si vivieran en una obra de Valle Inclán, las gentes occidentales temen perder su nivel de vida sin darse cuenta de que ya lo han perdido. El esperpento es tal que si Rusia ganase la guerra, lo que se terminaría sería aquello que, de hecho, destruyó ese nivel de vida de manera sistemática. Fueron los tecnócratas de los años 60 y 70 quienes destruyeron la educación, la agricultura, la industria, la sanidad y un largo etcétera. La gente lo sabe, pero no se da cuenta consciente de ello, y por eso hay que odiar a Putin y a Rusia, porque hace falta echarle la culpa a alguien. Los más cínicos dicen que si Rusia gana todo será igual, es decir, solo se cambiarían las caras de los que están ahí arriba. No es solo una postura cínica, sino amargada. La auténtica razón del conflicto es que Rusia no está dispuesta a seguir con los preceptos de la élite occidental, es decir, la cuestión está en que los valores son contrapuestos. Occidente no ha hecho más que llevar la modernidad, la filosofía moderna, a sus últimas consecuencias, a todos los niveles, no solo en sus élites, sino en todos los escalafones sociales. Rusia, al no aceptar esto, está rechazando la modernidad, la filosofía moderna, la cual ahora, llegada a su culminación, se ve tal cual es. Las élites rusas no aceptan esto, es obvio, y los rusos apoyan a sus élites, y esto también es obvio. Las élites rusas no podrían adoptar los valores modernos aunque quisieran, puesto que, de hacerlo, el Estado ruso entraría en contradicción consigo mismo. Si Rusia gana esta guerra, sería en base a oponerse a los valores modernos. No podría adoptarlos tras la victoria, sería absurdo. Los argentinos no celebraron con banderas francesas su victoria en el Mundial de Fútbol. Cuando una civilización triunfa, no cambia sus valores tras la victoria. Ese cambio sería tan lento que la cuestión carece de sentido. Además, si Rusia gana la guerra, Occidente no tendrá más remedio que reconocer su fracaso, y entonces se descubrirá cómo y por qué se engañó a las gentes, cómo y por qué las gentes se dejaron engañar, cómo todos participaron de una locura suicida sin sentido y criminal. La derrota es así. Si Rusia gana, la modernidad desaparecerá, y solo será recordada como abominación. Ahora ya se puede entender que si Rusia gana la OTAN, desaparecerá, debido a que la OTAN depende de la propaganda. La propaganda es lo que hace que la gente crea que su estilo de vida es bueno y que seguirá siéndolo. Es lo que alimenta el orgullo de las gentes y su soberbia. La guerra y el dominio justifican la propaganda, y la propaganda justifica la guerra y el dominio. Si se disipa la propaganda, las gentes van a tener que afrontar el hecho de que hicieron las cosas mal, exactamente igual que el drogadicto que consigue desengancharse. Entonces las gentes prefieren, para no tener que afrontar la realidad, seguir con la guerra sin darse cuenta de que si siguen y pierden será mucho peor. Lo mismo que el jugador piensa que una última jugada, un maravilloso golpe de suerte, hará que todo cambie, y entonces en medio de este delirio se decide a apostar la granja, y por supuesto la pierde. ¿Qué es todo este disparate de las armas maravillosas para Ucrania que lo cambiarán todo, más que ese delirio del jugador apostando la granja? Algunos se plantean que los rusos serán benévolos o tontos y dejarán que Occidente siga con su música, aunque pierdan la guerra. Pero entonces la guerra misma no tendría sentido. Los rusos respetarán aquello que entre dentro de los valores, pero de ningún modo respetarán esos otros valores que les llevaron a la guerra. Así pues, esta es una guerra de subsistencia para Occidente, al igual que lo es para Rusia. Es decir, Occidente no puede perder. Da igual que no pueda ganar. Jugará todas sus bazas como el jugador. Lo que sea, con tal de una nueva dosis, como el drogadicto. Entonces la victoria de Rusia, de producirse, sería total. En este punto, algunos alegan que eso no puede ser, puesto que entonces habría guerra nuclear, cosa que nunca se producirá debido a la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Por desgracia se equivoca. Estados Unidos ya ha oficializado el cambio en esa doctrina, con la tesis del ataque preventivo. Y Rusia, por su parte, ya ha demostrado que de producirse tal ataque, la respuesta rusa sería demoledora, gracias a los misiles hipersónicos, la tríada nuclear remozada, que incluye, entre otras cosas, el misil Sarmat. Es decir, el ataque ruso no podría ser detenido por las defensas antiaéreas, ni siquiera si Estados Unidos atacase primero, puesto que las defensas antiaéreas rusas sí pueden interceptar los misiles no hipersónicos, ni siquiera supersónicos, de Estados Unidos. Por otro lado, los avances rusos, así como su capacidad industrial militar, le permiten dar un golpe demoledor a la OTAN sin necesidad siquiera de recurrir a las cabezas nucleares. A estas alturas ya comprendemos que ni Occidente va a ceder, ni tampoco es posible derrotar a Rusia. Así pues,
Hay una serie de cuestiones que deberían ser atendidas por Occidente, pero no lo van a ser, puesto que nuestro yonki no reconocerá su problema ni renunciará a sus dosis. Así pues, si Rusia gana la guerra, habrá problemas con infraestructuras de todo tipo, incluidas las peligrosas infraestructuras nucleares occidentales. ¿Se encargará Rusia de este marrón? Tampoco es cuestión baladí el asunto de los conflictos regionales. La posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos está lejos de ser un disparate, sobre todo si ocurriese que Rusia ganase la guerra y el dólar se derrumbase. Los estados occidentales están más polarizados de lo que pueda parecer, y en medio del caos de una eventual derrota, sería verosímil la conformación de milicias o movimientos paramilitares. Ya ocurrió antes, en el periodo de entreguerras de hecho, y ahora tenemos el mercado negro de armas inundado con las ayudas a Ucrania. Además, hay que entender que las gentes descubrirán que sus estudios, sus formaciones, no servirán de nada. Necesitarán humildad, pero solo han cultivado la soberbia. La gente imagina que Rusia quiere ocupar Europa, pero eso difícilmente puede interesarle. Lo único de verdad verosímil es que el oso desmilitarice Europa y después vuelva a su hibernación. Es decir, lo más verosímil es que Rusia deje Europa a su suerte. Por último, se nos achacará pesimismo. Lo cierto es que no tenemos ningún interés en el pesimismo, sino en la relación de los hechos que nos han traído hasta aquí, los cuales son ciertamente sombríos, pero no por nuestra causa. Tampoco somos entusiastas prorrusos, como imaginan algunos, sino entusiastas de la tradición, sin más. Ahora bien, debemos hacer constar que tomar partido por la tradición no implica revivir alguna suerte de tradición perdida, como el catolicismo. No tenemos en mente que las gentes recen el rosario, o vistan recatadamente o se persignen. Somos perfectamente conscientes de que eso es imposible, y que además de intentarse, no sería más que una mascarada hipócrita. La tradición católica desapareció, pero la tradición, sin más, no puede desaparecer. La forma católica tradicional no volverá, pero la esencia puede revestirse de nuevo con una nueva forma, y de hecho lo hará. Sea como sea, aquí nos centramos en la esencia tradicional, demostrando que la modernidad ha fracasado, que ha engendrado de hecho el desastre y que debe ser desechada, regresando a los principios tradicionales. Así pues, aquí no somos anti esto o anti lo otro. No rechazamos la tecnología sin más, o a los homosexuales, pongamos por caso. No se trata de nada de eso, sino de los principios que llamaremos filosóficos, para entendernos, sobre los cuales se construirá la forma tradicional futura. Y esto que hacemos ahora no es un discurso propagandístico, no tenemos ningún interés oculto como ocurre siempre con los modernos. Nuestro interés es la verdad, y nuestra llamada es una invitación a la paz verdadera, es decir, a la paz fundamentada en valores y en un sentido trascendente de la existencia. Estos vídeos nuestros en YouTube son muy sintéticos para evitar que se nos achaque la prolijidad excesiva. En cualquier caso, si alguien tiene interés por algo más profundo y también más duro, puede visitar nuestro blog La modernidad ha fracasado.